En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche, Señor, por la vida que nos das, Padre Santo. Hoy queremos pedir tu presencia, Espíritu Divino, para que nos ilumines, para que nos llenes de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y guía nuestros pasos por el estudio de tu palabra, Señor. Ven, Espíritu Santo, y fortalece nuestros corazones. Consuélanos en nuestra tristeza, en nuestras angustias, en nuestros temores, oh Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones y nuestros hogares de tu presencia. Permítenos elevar oraciones que le agraden a nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirte por la salud de mi Padre, Señor, por su vida, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros y bendícelo, Señor. En tus manos colocamos su vida, Padre Santo. También te pedimos por todas las situaciones que están pasando en este mundo, Señor. La matanza de niños, la guerra en Ucrania, Señor. Todos los huracanes que pasan por los lugares dejando muerte y desolación. Señor, protégenos. Señor, sánanos. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, a través de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, guíanos en el estudio de tu palabra. No permitas que nos desviemos, que nos confundamos, sino que seas tú el que nos guíe y nos revele lo que el Padre quiere decirnos, Señor. Ven, Espíritu Santo, fortalécenos y santifícanos. En tus manos colocamos a nuestros enfermos y a todas las personas que necesitan de tu consuelo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Vamos entonces a leer el capítulo número 26 del libro del Levítico. Bendiciones a los obedientes. No se hagan ídolos ni imágenes. No levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas. No se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis sábados. Tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas, y uvas hasta el tiempo de la siembra. Comerán pan hasta quedar satisfechos, y gozarán de tranquilidad en el país. Les daré bienestar en el país, y dormirán sin sobresaltos, pues yo libraré al país de animales feroces y de guerras. Ustedes harán huir a sus enemigos, y ellos caerán a filo de espada ante ustedes. 5 de ustedes harán huir a 100, y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada.
Los miraré a ustedes con buenos ojos, y los haré crecer en número, y mantendré con ustedes mi alianza. Comerán del trigo almacenado en años anteriores, y hasta tendrán que desalojarlo para almacenar el trigo nuevo. Yo viviré entre ustedes, y no los rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes, y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes, y los hace andar con la frente en alto. Advertencia a los desobedientes. Pero si ustedes no me obedecen ni ponen en práctica todos estos mandamientos, sino que rechazan y menosprecian mis leyes y decretos, y no cumplen con ninguno de mis mandamientos, faltando así a mi alianza, yo también haré lo siguiente con ustedes. Les enviaré mi terror, epidemia mortal, fiebre, enfermedades de los ojos y decaimiento del cuerpo. De nada les servirá sembrar, porque sus enemigos se comerán la cosecha. Yo me pondré en contra de ustedes, y serán derrotados por sus enemigos. Serán dominados por aquellos que los odian, y tendrán que huir aunque nadie los persiga. Si a pesar de esto no me obedecen, los volveré a castigar 7 veces por sus pecados. Haré pedazos su necio orgullo. Haré que el cielo les niegue su lluvia y la tierra sus frutos. En vano gastarán sus fuerzas, porque la tierra no les producirá nada, ni los árboles del campo les darán fruto. Si siguen oponiéndose a mí y negándose a obedecerme, yo volveré a castigarlos 7 veces más, conforme a sus pecados. Lanzaré sobre ustedes bestias salvajes que los dejarán sin hijos, que despedazarán sus ganados y que reducirán el número de ustedes hasta que no haya quien transite por sus caminos. Si a pesar de todo esto no se corrigen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo también me opondré a ustedes y los castigaré aún 7 veces más por sus pecados. Haré venir sobre ustedes una espada que vengue la alianza. Ustedes correrán a refugiarse en sus ciudades, pero yo les enviaré enfermedades y ustedes caerán en poder del enemigo. Cuando yo destruya su provisión de alimentos, 10 mujeres cocerán en un solo horno el pan de ustedes, y lo racionarán tanto que ustedes comerán y no quedarán satisfechos. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo también me opondré a ustedes y con enojo los castigaré aún otras 7 veces más por sus pecados. Entonces se comerán ustedes a sus propios hijos e hijas. Yo destruiré sus santuarios paganos y partiré en 2 sus altares de incienso. Amontonaré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos, y les mostraré mi desprecio. Dejaré en ruinas sus ciudades y destruidos sus santuarios, y no me deleitaré más en el aroma de sus perfumes. Destruiré el país, y los enemigos de ustedes que vengan a vivir en él se quedarán asombrados. A ustedes los esparciré entre todas las naciones, y con la espada desnuda los perseguiré. Su país se convertirá en un desierto y sus ciudades en espantosas ruinas. Entonces la tierra disfrutará de tranquilidad todo el tiempo que permanezca desolada y que ustedes estén en el país de sus enemigos. Así descansará y se desquitará de lo que antes no descansó. Todo el tiempo que permanezca desolada, la tierra disfrutará de los días de reposo que no tuvo mientras ustedes habitaron en ella. A aquellos de ustedes que queden con vida en terreno enemigo,
les haré sentir tanto miedo que huirán con el simple ruido de una hoja al caer. Huirán como si los persiguieran con una espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán unos contra otros como si huyeran de la guerra, aunque nadie los persiga. Ninguno de ustedes podrá hacer frente a sus enemigos. Serán destruidos entre las naciones, y el país de sus enemigos acabará con ustedes. Y los que queden con vida en terreno enemigo morirán por culpa de su maldad. Morirán junto con sus padres por la maldad de ellos. Aunque ustedes reconozcan su maldad y la maldad de sus padres, lo mismo que su infidelidad y su oposición a mí, yo también me opondré a ustedes y los llevaré al país de sus enemigos. Allí su mente pagana quedará humillada y pagarán por su pecado. Entonces yo me acordaré de la alianza que hice con Jacob, con Isaac y con Abraham. Y también me acordaré de la tierra, la cual quedará libre de ustedes y disfrutará de sus días de reposo, mientras ustedes no la habiten. Y pagarán ustedes por su maldad, porque despreciaron mis decretos y rechazaron mis leyes. A pesar de esto, y aunque ustedes estén en un país enemigo, no los despreciaré ni los rechazaré. No los destruiré ni faltaré a la alianza que hice con sus antepasados, porque yo soy el Señor su Dios. Por el contrario, me acordaré de la alianza que hice con ellos cuando los saqué de Egipto en presencia de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estas son las leyes, decretos y enseñanzas que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el capítulo número 26 del libro del Levítico llega a ser como el cierre o el sello o la firma final que Dios hace con el pueblo de Israel, con el fin de decirles: yo soy su Dios, yo soy su rey. Esta es la alianza que nosotros hemos establecido entre los dos, entre mí y ustedes, en el monte Sinaí, teniendo como mediador a Moisés, teniendo como sumo sacerdote a Aarón, y estableciendo todas las normas, todas las leyes, todas las reglas que hemos estudiado hasta el día de hoy. Pero el Señor quiere decirnos, o quiere decirle al pueblo de Israel, que siempre van a existir dos caminos: el camino de la obediencia y la vida, y el camino de la desobediencia y la muerte. Es como si este capítulo nos volviera a recordar lo que pasó en Génesis, en el Edén, cuando Dios también le dio a la primera pareja, Adán y Eva, una simple norma, una simple ley, un simple mandamiento: de todos los árboles que hay en el jardín puedes comer, bendiciones, pero no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una prohibición, un mandamiento: aléjate de la muerte. Como ustedes saben ya cuál fue el desenlace final. Nuestros primeros padres espirituales tomaron la decisión de desobedecer a Dios, y a partir de ahí fueron expulsados de la gracia, del lugar donde Dios habitaba y de la presencia de Dios. Y este mundo y esta vida en la que nosotros estamos transitando es una peregrinación en la búsqueda de volver a entrar a través de nuestro Señor Jesucristo
otra vez a ese paraíso, otra vez a esa presencia de Dios. El capítulo 26 empieza primero que todo diciéndonos que para aquellos que cumplen los mandamientos de Dios, Dios los bendice. Dios les da alimento en abundancia. Dios, como creador del universo, de la naturaleza, es capaz de ordenar la naturaleza que nos alimente y que nos sustente. También habla acerca de la seguridad, de cómo Dios nos protege cuando nosotros lo obedecemos. Cuando nosotros logramos cumplir sus mandamientos, cuando nosotros logramos obedecer sus mandamientos, nosotros llegamos a recibir todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Nosotros necesitamos darnos cuenta que el mejor negocio que nosotros podemos hacer en esta vida y en este mundo es seguir la voluntad de Dios. Aprender a seguir la voluntad de Dios. Y una de las primeras cosas que dice, y hay que aclarar aquí, es que cuando el Señor dice que no se hagan ídolos ni imágenes, está hablando de dioses. En la antigüedad hacían una escultura, hacían una imagen, y se creía que ahí estaba el Dios. Que esa imagen, que esa estatua, que esa piedra sagrada era Dios. Y le daban todo ese poder a ese objeto. A eso se refiere Dios en este capítulo y también se refiere en el capítulo 20 del Éxodo. No te harás imágenes de lo que hay en el cielo ni lo que hay en la tierra, pero para adorarlas como si fuera un Dios. No imágenes como estas. Aquí, esta imagen es una representación de la Santísima Virgen María, pero yo tengo conciencia cristiana de que la Santísima Virgen María está en el cielo, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que estos son imágenes de ángeles, de los 3 arcángeles que aparecen con nombre en la Biblia, pero yo sé que ellos son solo representaciones, imágenes. No los estoy adorando, no los estoy dándole un poder a estas imágenes, sino simplemente es una representación. ¿Sí? Entonces, el Señor lo que quiere es decirle al pueblo de Israel que Él necesita ser el centro de su adoración. Dios es celoso en eso. Dios, como es el único creador, Él no tiene por qué compartir su adoración como creador y único hacedor de todas las cosas con objetos, con imágenes que en absoluto no son nada. Ahora, el Señor como Rey soberano le dice al pueblo, hemos hecho un pacto, lo hemos hecho aquí en el monte Sinaí. Por medio de Moisés yo me he manifestado y les he hablado a ustedes, ¿verdad? Moisés es el mediador de la antigua alianza. En la nueva alianza, el Dios con nosotros, el sumo sacerdote de la nueva alianza es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las bendiciones son concretas. Seguridad, bendición en el trabajo, bendición en la salud, todo un sinfín de cosas. Pero también está la otra cara de la moneda. Así como nosotros podemos ser bendecidos por obedecer a Dios, también Dios le dice al pueblo de Israel, por esa especial comunión, por esa especial alianza, que si ellos se ponían en contra de Él, si ellos se olvidaban de sus mandamientos, si ellos se olvidaban de su alianza, Él iba a tratarlos con dureza y los iba a corregir. Y les iba a mandar todo lo contrario a las bendiciones. Ahora, si nosotros comenzamos a comparar, nos damos cuenta
que las bendiciones son la mitad de lo de las maldiciones. O sea, las maldiciones doblegan o están duplicadas con respecto a las bendiciones. Y eso tiene que ver mucho con el carácter humano, de que nosotros actuamos más por miedo, por temor a represalias y a castigo, que por un razonamiento de beneficio. Y eso lo podemos ver en los adolescentes, en los niños, en las personas muchas veces demasiado grandes, adultas, que escogen exclusivamente lo que no les conviene, lo que los perjudica. Lo que nos hace daño es lo que más buscamos. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra naturaleza. Y Dios trata de compensarlo en su misericordia. Y al final del capítulo les dice que aún aquellos que queden y que se arrepientan y vuelvan a Él no los va a rechazar, Él no los va a destruir, Él no los va a acabar. Lo que quiere el Señor es que nosotros vivamos. Lo que quiere el Señor es que nosotros elijamos siempre lo que más nos conviene. Y a nivel espiritual, lo que más nos conviene es hacer su voluntad y es cumplir sus mandamientos. Para el pueblo de Israel, eran los mandamientos que se habían establecido en el monte Sinaí, que tenían como mediador a Moisés y como sumo sacerdote a Aarón. Pero después de la muerte de Cristo, ya la cosa cambia, porque ya no solamente el pueblo de Israel, ya es la nación de las naciones, los 144.000, que es la iglesia de Cristo, la iglesia que fundó Cristo en la persona de Pedro. La nación de todas las naciones, porque esa es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la nación de todas las naciones. En la iglesia nosotros podemos encontrar todos los países del mundo, todas las nacionalidades, todas las razas, todos los colores de piel. Es la nación de las naciones. 12 por 12, por 1000. 144.000. Ahora ya no con una ley tallada en una tabla de piedra, sino en el corazón a través del Espíritu Santo. Escrita en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y es la ley de la gracia. Ya no es la ley mosaica, sino la ley del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la nueva ley. Mediador, Jesucristo. Sumo sacerdote, Jesucristo. Con todos los cambios que el mismo Jesucristo hizo. Una nueva alianza. Un nuevo día de descanso, el día de reposo domingo, el día de la resurrección. Cosa que no entienden muchos pseudo-cristianos que se autodenominan cristianos, pero que realmente no lo son. ¿Y por qué no lo son? Porque mezclan las dos alianzas. Mezclan las dos alianzas y eso hay que tener mucho cuidado. La alianza del monte Sinaí, como lo vemos, que termina el capítulo número 26, termina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí acaba. El único que cumple toda la ley del Antiguo Testamento se llama Jesús de Nazaret. El único que lo cumplió. Más nadie cumple los mandamientos y toda la ley. Al haberla cumplido, ya termina, caduca. Con la resurrección, el día domingo, surge, se pone en manifiesto, se pone en ejecución la nueva alianza, la alianza del monte Sión, con la ley del corazón, con la ley del amor, escrita en los corazones y en la mente. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando resucita, se le presenta a los apóstoles que estaban reunidos, temerosos de los judíos que respetaban el sábado y la antigua alianza, y le dice: paz a vosotros. Y después que les muestra las llagas,
le sopla el Espíritu Santo, porque a partir de ahí es que se va a marcar a la gente, a los creyentes, por medio del Espíritu Santo. Y se va a cumplir lo que el profeta dijo. Ya ninguno de ustedes va a tener que un hermano le enseñe al otro la ley, porque cada uno de ustedes la tendrá escrita en su mente y en su corazón. Entonces, es el llamado que hace el capítulo número 26 de esta noche. Obedezcamos a Dios. Aunque tengamos las situaciones más difíciles, aunque estemos pasando por los momentos más duros, siempre debemos alabar a Dios y confiar en Él. Si llevamos una cruz, amar esa cruz, abrazar esa cruz y nunca abandonar la cruz. Nunca debemos abandonar la cruz, jamás. Mantenernos firmes como se mantuvo Jesús, que no se bajó de la cruz. Mantenernos firmes como el Papa Juan Pablo II, que tenía miles de ataques, miles de enfermedades, y no se bajó de la cruz. Así nosotros también, cualquiera que sea nuestra cruz, debemos amarla, abrazarla y seguir. Pues no tenemos o no hemos recibido un espíritu de cobardía o un espíritu de derrota, sino hemos recibido al Espíritu Santo, el espíritu de la fortaleza, de la verdad, de la fuerza de Dios. Entonces, siempre vamos a tener enfrente de nosotros dos caminos, no hay más, dos. Así como son los géneros sexuales, que son solo dos, macho y hembra, pues Dios siempre nos va a poner el camino del bien obedeciendo sus mandamientos, que en este caso son los mandamientos de Jesús, o desobedecerlo y seguir el camino del mundo. Pero aquí, en obedecer a Dios o en obedecer a Cristo, vamos a encontrar la resurrección y la vida. Y en el camino del mundo vamos a encontrar la desobediencia y la muerte. ¿Que quién nos la propone? Satanás. Porque el que introdujo en el mundo humano la muerte se llama Satanás. Culpable, único culpable de la tragedia humana. Homicida desde el principio. Padre de la mentira. Recordemos que solamente puede haber una sola iglesia. Una sola fundó Cristo. Cristo no es hombre mortal, ni Dios es hombre mortal para cambiarse, para después de 1800 años crear otras iglesias. Solo existe una sola. Y esa sola es la original, la verdadera. Por lo tanto, las otras son falsas. Son falsas. Para la gloria de Dios. Vamos entonces a ampliar un poquito con textos auxiliares que el Espíritu de Dios nos ha iluminado para poder entender un poquito más. Vámonos a el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Dios, el Creador, siempre nos va a mostrar delante de nosotros dos caminos: la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos. Habrá descendencia. Y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar.
Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses, idolatría, para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta. Lo que Dios le dijo a Eva y a Adán. Dios fue clarito. Dios nunca hizo las cosas a espaldas del hombre y la mujer. Dios le dijo en el Edén: puedes comer de todos los árboles, pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, mueres. Dios se lo dijo con antelación. O sea que Adán y Eva saben o sabían realmente las consecuencias de su desobediencia. Así nos pasa también a nosotros los seres humanos. Todo pecado ya conocemos cuáles son las consecuencias. Ya las sabemos. Lo que pasa es que nos hacemos los bobos. Pero pecar nos lleva a la propia muerte. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que dejan de arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. Si me obedecen, los protejo y los bendigo. Si me desobedecen, los saco de la tierra de Canaán. En ese día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Dios nos habla clarito desde el principio. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y seanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, antepasados de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces, fíjense cómo el Señor nos habla claro desde el principio. Nos pone las reglas de juego desde el principio. Dios no actúa a espaldas del hombre. Dios no actúa a espaldas del ser humano. Ya a nosotros se nos enseña desde siempre cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios y cuáles son los beneficios de obedecerlo. Pero tenemos un regalo maravilloso que Dios, dos regalos maravillosos nos da Dios cuando nos crea. El primero, obviamente, la vida, que surge en la concepción, cuando el óvulo y el esperma se juntan y comienza la multiplicación celular. Ahí surge la vida. Dios nos crea y nos sigue formando en el vientre materno. Él supervisa y nos da un cuerpo, pero también nos da libre albedrío, la capacidad de poder escoger amarlo a Él y obedecerlo y serle fiel y recibir todas las bendiciones, o desobedecerlo, odiarlo, desobedecerlo y recibir todas las maldiciones que están ahí, que están puestas ahí. Vámonos ahora, ¿qué le dice a Josué? Vámonos cuando va a entrar a la tierra de Canaán. Vámonos a Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, el pueblo que él le habló en Levítico 26. Pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Moisés, mediador de la ley del monte Sinaí. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley. Este es el libro de la ley. Lo que pasa es que ya aquí hay no solamente la ley de los judíos, sino ya tenemos la ley de Cristo, que comienza con los evangelios, ¿verdad? La ley es toda, o sea, ya nosotros como cristianos, como iglesia de Dios, ya no tenemos
solamente la mitad de lo que a Moisés se le entregó. Ya tenemos lo que Cristo nos trajo, que es lo que realmente pesa y vale la pena, porque es lo que es verdadero, lo que viene del cielo, que es Cristo, que es su palabra, ¿verdad? Entonces termina diciendo, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche. Es lo que hace la Iglesia Católica todos los días cuando hace misa, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en todas partes del mundo. Medita la ley de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, llenar esta memoria de los dichos, mandamientos, consejos, proverbios, salmos que tiene este libro, meterlos aquí, para que cuando nosotros estemos viviendo, para que cuando nosotros estemos actuando, para que cuando nosotros estemos tomando decisiones, hagamos lo que dice el libro. Porque este libro, aunque fue escrito por personas hace muchos siglos, en épocas y en culturas muy diferentes, tiene el poder para adaptarse y actualizarse al día de hoy y a tu vida, y de guiarte y de llevarte por el camino del bien y de la vida. Por eso es que Dios le dice a Josué, respeta este libro de la ley, medítalo de día y de noche, y haz lo que Él te dice, para que puedas triunfar, para que hagas siempre lo que éste ordena, así todo lo que hagas te saldrá bien. Dios le está dando la promesa, no solamente a Josué, sino a ti, que si tú basas tu vida en este libro, en las normas, leyes, principios morales, valores, prácticas, misericordia que te enseña este libro, a ti te va a ir bien en todo lo que tú hagas. Porque además tiene la promesa de aquel que lo hizo, que lo inspiró. Ok. No tengas, dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esta promesa no solamente se la hace Dios a Josué hace miles de años, sino que nos la hace a ti y a mí. Porque a mí también me está diciendo que en este momento de dificultad que yo tengo familiar, yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que abandonarme a Dios. Tengo que dejar que el Espíritu Santo me guíe y guíe a mi familia para poder superar lo que estamos haciendo, o lo que estamos padeciendo, lo que estamos pasando con la enfermedad de mi papá. Tenemos que vivir en Dios, continuar en Dios, luchar en Dios, no salirnos de Él, nunca jamás. Y teniendo conocimiento de este libro, entrar en ese proceso. Pasar esta travesía, pasar esta crisis, fortaleciéndonos en la fe. Porque les digo, queridos hermanos y hermanas, que lo que a uno realmente lo tiene cuerdo es la fe. Cuando tú tienes fe y has construido tu casa sobre la roca, y es Cristo la roca, van a aparecer siempre todos, los buenos y los malos, sean justos o injustos, sean pecadores o no, todos vamos a pasar por momentos de dificultad. Pero todo depende de a quién estamos agarrados, dónde estamos cimentados. Vámonos entonces a qué nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 31. Vamos a ver qué nos dice Jesús en el Nuevo Testamento. Dice: un hombre rico habla con Jesús. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno,
¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos también. Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en prejuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. A mí me llama la atención algo, y es que Jesús en ningún momento en sus prédicas, cuando hace alusión a los mandamientos, Jesús nombra el sábado. Siempre nombra los mismos, que para él son, digamos, los más importantes. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero habla acerca del no matar, del no quitar la vida. El adulterio, muy importante, no destruir la familia. El no robar, porque para Dios es importante la propiedad privada. Dentro del cristianismo y dentro del judaísmo, la propiedad privada es importante, porque Dios te da a ti primeramente la vida como propiedad tuya. Por eso otra persona no tiene derecho a quitártela, porque la primera propiedad que Dios te da a ti es tu vida. Por eso también el suicidio es un pecado mortal contra Dios, porque tú mismo te estás quitando lo más importante que Dios te dio, la vida. ¿Ya? Y el adulterio es matar el matrimonio. Es matar al matrimonio. También habla acerca de la mentira. Obviamente, la mentira es lo contrario a la verdad. Y Dios es verdad. Entonces, si tú mientes, estás en contra de Dios. ¿Sí? Y, por último, habla acerca de un mandamiento muy importante, muy hermoso, pero que no se enseña. Honrar a padre y madre. Dios, Cristo siempre lo nombra dentro de los mandamientos más importantes. Honrar a padre y a madre. Y toda la Biblia te habla acerca de ese mandamiento, que es el primero con bendición. Y se nos olvida. Se nos olvida. Cuando tú honras a padre y madre, Dios te ama, Dios te bendice y Dios vive en agrado contigo. Dice, el hombre le dijo, maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño, fíjense qué hermoso, y le contestó, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, eso es caridad. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme, esa es una orden, ve, deshazte de todo lo que te ata a este mundo, que es la riqueza, ¿verdad? Y material, la dependencia, el creer que con lo material que tenemos es suficiente y no necesitamos de Dios. Ven y sígueme. O sea, que yo sea tu riqueza, que yo sea tu sustento, que yo sea lo que te da la razón de vivir. Eso es lo que le está diciendo Jesús al joven rico. Deja todo aquello que ahora mismo tú crees y piensas que es lo que te sustenta, lo que te da seguridad. Dáselo a los pobres, limosna, caridad, y ven y sígueme. Con ese ven y sígueme está dependiendo de Cristo. Cristo le está diciendo, ve, suelta todo lo que crees que te da seguridad y ven y ponme a mí como tu seguridad. Eso es lo que le está diciendo Jesús al joven rico. ¿Y qué pasa? El hombre se afligió al oír esto y se fue muy triste porque era muy rico. Tenía mucha riqueza, estaba muy atado. Él cumplía los mandamientos, pero no los cumplía por amor ni por el sentido de dependencia de Dios, sino por tradición. Era mecánico, como la persona religiosa que no lo hace por convicción, lo hace por tradición. No, que vamos a misa, porque todos los domingos hay que ir a misa. No, los domingos hay que ir a misa porque necesito encontrarme con el ser que yo más amo. Necesito alimentarme de aquel
que me dio la vida. Necesito verlo, necesito contemplarlo, necesito adorarlo. Por eso es que para mí es importante ir a misa los domingos. No es por tradición, es porque lo abandono todo, porque en Él encuentro todo, como dice San Pablo. Él es todo para mí. Entonces yo suelto todo lo que tengo y me voy al encuentro con Él. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre. Cumples los mandamientos, pero los cumples por tradición, no por amor. Y yo necesito, suelta lo que tienes y ven y sígueme. Eso es lo que le dice Jesús. Ahora, Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, a la iglesia. Cuando Jesús le dice algo a los discípulos, se lo dice a la iglesia católica. Estas palabras dejaron asombrados, dice Jesús, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Difícil, no imposible. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es difícil entrar en el reino de Dios, es podido. Y tenemos toda una vida para hacerlo. Al oírlo, se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible, aún la salvación de los hombres. Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le contestó, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijo o terrenos, recibirá ahora en esta vida presente 100 veces más en casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera recibirá la vida eterna, que es el galardón máximo. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El rico le es difícil entrar al reino de los cielos porque él cree que con su dinero le es suficiente para vivir bien. El pobre, mientras tanto, tiene que depender de Dios. Por eso es la bienaventuranza. Felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre es aquel que depende de Dios, reconoce que siempre va a depender de Dios y se abandona a Dios y se deja guiar por Dios. Para terminar, vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 29. Muy importante con respecto al camino del bien y el camino del mal. Y es esto: los reconocerán por sus acciones. Y es doctrina católica. Nos salvamos, ojo con esto, nos salvamos por la por la gracia y mediación de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó lo impagable en la cruz del Calvario. Y nosotros llegamos a tener acceso a esa salvación por medio de la fe. Pero la fe genera obras. Si la fe no genera obras visibles en la vida del cristiano, no se salva. No se salva. Por lo tanto, nuestra fe debe ir coherente con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, con nuestros actos. ¿Sí? Porque fe sin obras es fe muerta. Entonces dice, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos,
ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, el fuego del infierno. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Una persona que habla de santidad, de perfección, de moral, de ser inmáculo, pero una persona ladrona, una persona asesina, es una persona adúltera, es una persona racista, es una persona clasista, no puede ser una persona de verdad. El verdadero y genuino es el que habla y el que hace al mismo tiempo en concordancia. Dice, para entrar en el reino de los cielos, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Todos los que cumplen los mandamientos de Cristo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo habitaré en él, y él habitará en mí, y yo habitaré con el Padre, dice el Señor. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La autoridad de Pedro. La Eucaristía. Sopló el Espíritu Santo y les dijo, como el Padre me ha enviado a mí, yo a ustedes los envío. A quienes les perdonen los pecados les quedará perdonados, y a quienes no se los retengan se les quedarán retenidos. La confesión de pecados por medio de los sacerdotes católicos. Son puntos neurálgicos que hay que obedecer y que hay que cumplir para estar dentro de Dios, dentro de lo que Dios manda. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios. El poder, aquí hay poder, en esta iglesia hay poder, se siente el poder. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense que en una iglesia que haya milagros, no significa que ahí esté Dios, porque Satanás también puede hacer milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, miren lo que dice Jesucristo, por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, o sea, lo que dice Jesús, lo que ordena Jesús, lo que manda Jesús, como la Iglesia Católica lo cumple, y por eso la Iglesia Católica no cambia su doctrina, porque tiene que obedecer lo que Jesús mandó, lo que Jesús instituyó, lo que Jesús ordenó, no lo que venga a decir otro que dice que se le apareció un ángel. No, lo que Jesús dejó dicho y lo que Jesús le transmitió a sus apóstoles. Y si Jesús viene dentro de 2000 años más, tenemos que seguir enseñando lo mismo que Jesús enseñó hace 2000, 4000 años. Tiene que ser lo mismo. Dice, es como un hombre prudente que construyó una casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. ¿Sí? Como los grandes chascos cuando todos esos profetas y apóstoles dicen que el mundo se va a acabar el 20 de diciembre del 2000 tan, y pasa la fecha y no sucede nada. Mentiroso. Son unos mentirosos. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la clave? Estar en la iglesia que obedece a Jesucristo, que sigue haciendo después de 2000 años
lo que ordenó Jesucristo. Todo lo demás es falso. Pueden orar bonito, pueden tener poder, pueden tener milagros, pueden sacar demonios, pero si no hacen lo que Jesucristo ordenó hace 2000 años, no son la iglesia de Cristo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.